Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje inspirador. Una historia sobre perseverancia, trabajo en equipo y las lecciones que aprendemos cuando nos negamos a rendirnos. Desde momentos de duda y lucha, hasta la fuerza de la comunidad y los pequeños pasos que conducen a grandes cambios, esta historia nos recuerda que cada viaje es significativo, sin importar cuán difícil sea. Así que, acompáñenme mientras exploramos juntos esta experiencia conmovedora. Y si les gusta, no olviden presionar el botón de suscribirse para no perderse los próximos videos. Una mañana temprano, mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las copas de los árboles, un tranquilo pueblo rural comenzaba lentamente a despertar. En el mercado, en medio de la bulliciosa multitud, un hombre de actitud silenciosa pero decidida se movía por la escena. Caminaba lentamente entre los puestos. Sus manos seleccionaban cuidadosamente trozos de carne. Sus ojos pesaban con atención cada pequeña moneda. El aire matutino del mercado estaba cargado de aromas de vegetales y pescado, y del constante clamor de los vendedores. Pero en su mente, solo persistía la imagen de una destartalada casa de paja y las dos personas que esperaban allí. En casa, Huyen, una mujer agobiada por el peso de la supervivencia, avivaba el fuego. Una olla con agua de hojas de guayaba hervía, liberando una suave fragancia. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por las crecientes preocupaciones que la oprimían. Cerca, Maya, la pequeña niña, estaba sentada en el suelo de tierra, tarareando una melodía despreocupada. Huyen miraba a su hija, sus ojos llenos de amor mezclado con dolor. Cada día que pasaba parecía una batalla para preservar esa sonrisa inocente. Sus pensamientos se dirigieron a los árboles de jaca en el jardín, con sus frutos maduros y pesados brillando dorados. Tal vez vender algunos podría asegurar la cena de esa noche. El agua burbujeante en la olla parecía relatar meses de dificultades, pero también susurraba un leve destello de esperanza. Al salir, Huyen miró la vieja casa de paja, con el viento silbando a través de sus grietas. Se recordó a sí misma que debía mantenerse fuerte, porque sólo así podría mantener viva la esperanza para Maya. En el mercado, tras pagar, recogió apresuradamente su pesada bolsa de productos, acelerando el paso por el camino a casa. Sus pensamientos estaban con Huyen, con Maya, y con su promesa de terminar la habitación a medio construir. La brisa matutina llevaba un toque de preocupación, pero también una chispa de fe en un nuevo día. Mientras tanto, Huyen respiró hondo, agradeciendo silenciosamente a el hombre que silenciosamente soportaba el peso, apoyando a su familia a través de innumerables días tormentosos. A medida que el sol subía, un calor dorado bañaba la pequeña casa de paja. Regresó, cargando una bolsa de carne y algunos artículos diversos del mercado. El aroma de la carne fresca flotaba en el aire, animando el espacio antes silencioso. Huyen se limpió las manos en su delantal. Sus ojos se iluminaron brevemente al verlo entrar. ¿Ya estás de vuelta?, dijo suavemente, con la voz teñida de cansancio. Asintió ligeramente, dejó la bolsa y relató brevemente lo que había comprado. Huyen abrió la bolsa, calculando cuidadosamente cada moneda, cada artículo, un delicado equilibrio entre la comida de hoy y las esperanzas de mañana. Tras preparar todo, se volvió para instruir a Maya que se portara bien con Anje. Luego tomó un cuchillo y una canasta y se apresuró al jardín de jacas. Los árboles de jaca permanecían silenciosos. Sus frutos maduros y redondos desprendían un dulce aroma.
tocaba cada uno, sintiendo su peso como si sostuviera el futuro de su familia en sus manos. Sus movimientos eran cuidadosos pero urgentes, impulsados por una oleada de determinación. Cada mirada hacia la casa de paja le apretaba el pecho, mientras soñaba con el día en que el viento ya no se colara por las rendijas en la noche. Dentro, comenzó a medir tablones de madera, preparándose para reparar la casa. El primer golpe de martillo resonó, un pulso vibrante de esperanza. Afuera, Huyen miró hacia atrás, captando destellos de Dee y Maya a través de la puerta. Su corazón se calentó, pero también se volvió pesado, sabiendo que el camino por delante no sería fácil. El sol trepó más alto. Sus rayos abrasadores cubrían el jardín de jacas. Huyen, empapada en sudor, recolectaba incansablemente los frutos maduros. Cada uno colocado en su canasta no era solo un producto, sino un destello de luz, una promesa de una comida más completa. Los pájaros cantaban alegremente, pero no podían ahogar el creciente peso de sus preocupaciones. Dentro, Dee se arrodilló junto a un montón de madera. Sus manos callosas medían y clavaban. Su camisa estaba empapada de sudor, pero sus ojos seguían siendo pacientes. Maya estaba cerca, sosteniendo un trozo de madera con fuerza, como él le había indicado. «Sosténlo firme, estoy trabajando ahora», dijo Dee, con voz baja pero cálida. La pequeña asintió, sus ojos brillando como si estuviera participando en una aventura emocionante. El ritmo constante del martillo resonaba como una afirmación silenciosa. Esta casa se volvería más fuerte. De vez en cuando, Dee miraba a Maya. Su corazón se llenaba de ternura, pero también de arrepentimiento. Si tan solo pudiera hacer más por la madre y la hija. Afuera, Huyen se detuvo, secándose el sudor con un paño. Su mirada instintivamente se dirigía hacia la casa. La tenue visión de Dee y Maya a través de la pequeña ventana le calentaba el corazón, pero también lo atravesaba con tristeza. Sabía que su dedicación era la llama que sostenía su esperanza, pero venía con un inmenso esfuerzo. Al mediodía, el sol abrasador parecía quemar a través del abarrotado mercado. En medio del caos animado, Huyen estaba sentada silenciosamente junto a su montón de jacas. Los frutos dorados, fragantes y atractivos, estaban expuestos, pero sus llamados se volvían más roncos. Muchos transeúntes miraban, pero pocos sacaban sus billeteras. Contaba cada moneda pequeña meticulosamente, con el corazón apesadumbrado por la preocupación por Maya, esperando el almuerzo en casa. Justo entonces, una anciana, la dueña del jardín, se detuvo. Sus ojos amables se encontraron con los de Huyen, y su mano temblorosa se posó en el hombro de Huyen. «Baja un poco el precio, te ayudaré», dijo lentamente. Huyen asintió, la gratitud brotando, mezclada con un toque de humildad. Empacó cuidadosamente las jacas. Sus manos temblaban ligeramente al recibir 5 USD, una suma pequeña, pero para ella significaba una comida, un pedazo de esperanza. En medio del bullicio del mercado, Huyen se sentó en silencio, con el corazón apesadumbrado pero con un leve destello de luz. La amabilidad de una desconocida aliviaba su carga. Recogiendo las jacas restantes, se levantó. Sus hombros aún estaban cargados, pero sus pasos se sentían más ligeros. En el estruendo caótico del mercado, Huyen llevaba a casa un frágil hilo de fe, que, a pesar de la dureza de la vida, aún había manos extendidas, dándole la fuerza para seguir adelante. La tarde caía, y la luz del sol suavizaba el ambiente, tiñendo la casa de paja con un cálido tono dorado. Dee estaba en medio del montón de madera, martillo en mano, clavando clavos en las paredes.
El sudor le recorría la frente, pero no se detenía, como si cada golpe fuera una promesa silenciosa. Darle a Huyen y Maya un hogar de verdad. Cerca, Maya estaba sentada en cuclillas, sus pequeñas manos sujetando un trozo de madera, ojos brillando mientras seguía cada movimiento de D. «Sujétalo firme, quedará hermoso cuando termine», dijo D, con voz profunda pero tierna. Maya asintió, haciendo su mejor esfuerzo, torpe a veces, haciendo que la madera se moviera. Su risa clara llenaba el aire, aligerando la atmósfera y haciendo la tarea más llevadera. D miró a Maya, sintiendo un calor en el pecho, pero también un poco de nostalgia. Deseaba poder hacer más por Huyen y su hija, aliviar sus cargas. Tomó un lápiz y papel, guiando pacientemente a Maya para que practicara su escritura. Ella hablaba de su tarea, de la maestra, sacando una sonrisa en su rostro. Esos momentos simples, entre el olor a madera nueva y la luz suave del sol, se sentían como una brisa fresca en un día largo y agotador. El ritmo del martillo se mezclaba con las risas de Maya, creando una melodía de esperanza y conexión. D se secó la frente y continuó, prometiéndose no detenerse. Cada clavo, cada sonrisa de Maya, alimentaba su determinación, sin importar el sol ni el cansancio. Fuera en el jardín, Huyen terminaba su día en el mercado, con la canasta de frutos de Yaquer aligerada a uno solo. Caminaba a casa despacio, corazón pesado pero ojos llenos de esperanza. Al llegar, se detuvo, asombrada ante la nueva pared construida, más fuerte que nunca. D estaba allí, manos cubiertas de serrín, ofreciendo una sonrisa cansada pero orgullosa. «¿Está listo? ¿Qué te parece?», preguntó. Huyen entró, tocando la madera, sintiendo su solidez. Su corazón se llenó de emoción, alegría mezclada con un dolor silencioso. «Es hermoso. Trabajaste mucho», susurró, con voz quebrada. Maya corrió hacia ella, abrazando sus piernas, emocionada contando cómo ayudó a D. Huyen miró a su hija y luego a D, ojos llenos de gratitud. Recordó las noches de viento colándose por las grietas y su temor por el futuro. Ahora la habitación era prueba de la bondad de D, un refugio para ella y Maya. Secándose una lágrima, ocultó su vulnerabilidad y relató sobre el mercado, los 60,000 yong ganados, con orgullo y un poco de tristeza. D asintió en silencio, sus ojos compartiendo la carga de ella. La habitación, aunque sin terminar, dio a Huyen un renovado sentido de esperanza. Se quedó de pie, sintiendo un calor raro, aunque le dolía pensar en el esfuerzo de D. El atardecer bañaba la casa, prometiendo días mejores. El aire estaba tranquilo, recordando que aún había desafíos por delante y que cada esfuerzo valía la pena. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron, la familia se reunió alrededor de la mesa. Huyen colocó el último yaquier, cortándolo con un cuchillo afilado, liberando su dulce aroma. La pulpa dorada brillaba, representando el trabajo y la esperanza del día. D y Maya se sentaron cerca, ojos brillando de felicidad sencilla. «Está delicioso, pruébalo», dijo Huyen, pasando el plato a D. Él sonrió, dejando que Maya tomara el primer bocado. La risa de la niña fue brillante, aliviando el cansancio del día. Huyen los observó, su corazón lleno de alegría humilde. Compartió historias del mercado, de la amable dueña del jardín y del pequeño pero valioso dinero ganado. D escuchó, asintiendo, sus ojos diciendo que todo esfuerzo había valido la pena. Las risas de Maya llenaban el aire, una melodía que curaba heridas invisibles. Huyen pensó en la nueva habitación, en los días difíciles ya pasados, y en D, el hombre que trajo luz a sus vidas.
Aunque el futuro aún era desafiante, ese momento era un tesoro. El aroma dulce del jacquier mezclado con las risas y la felicidad, símbolo de familia y esperanza. Al desvanecerse el atardecer, quedó un resplandor cálido, mientras la familia encontraba alegría en medio de la adversidad, gracias a la compañía, la perseverancia y los actos de bondad. Cada rodaja de jacquier, cada risa, cada clavo en la pared contaba una historia de paciencia, gratitud y fuerza humana, transformando un camino difícil en algo significativo e inolvidable. Al final del día, De, Huyen y Maya disfrutaron de un momento de paz juntos, no solo por la comida o la nueva habitación, sino por el vínculo, la confianza y la esperanza cultivada a través de pequeñas acciones, recordándoles que en toda lucha, mientras no se abandone, todo esfuerzo tiene significado y cada familia puede encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. La historia comienza con las luchas y desafíos que enfrentó un pequeño grupo al inicio de su viaje. Desde noches frías y lluviosas con ropa empapada hasta la pesada carga de la presión financiera. Hubo momentos en que rendirse parecía inevitable. Sin embargo, fue la fe, la paciencia y la fuerza de la comunidad lo que los impulsó hacia adelante. Descubrieron que el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de pequeños pasos consistentes. Cada rasguño, gota de sudor y estallido de risa en medio de la adversidad se convirtieron en parte de un viaje inolvidable. Esto no se trata solo de construir un proyecto, sino también de construirse a uno mismo, aprender a escuchar, a apreciar a los demás y a aferrarse a la pasión. Al final, la lección es clara. No importa cuán difícil parezca el camino, cada viaje vale la pena caminar siempre y cuando no te rindas.